Conociendo ya la parte de la estructura inicial que nos crea Django cuando creamos nuestro proyecto, también tenemos la parte de que hemos creado nuestros entornos virtuales, etcétera. Vamos a conocer la parte que Django nos está ofreciendo por defecto, ya que Django es uno de los frameworks que ofrece una interfaz por defecto que muchos desarrolladores Django utilizamos para comenzar a modificar información, para agregarla, eliminarla, etcétera, antes de proceder a crear las interfaces o los CRUD correspondientes a las tablas de la información que deseamos guardar en nuestro proyecto. Esto es porque cuando mencionamos las características de Django, dijimos que cuenta con un sitio de administración de Django. Entonces vamos a iniciar servidor, vamos a aprender cómo iniciar el servidor y vamos a ver qué es lo que nos está ofreciendo o a qué se refiere con esta interfaz de administración de Django. Tenemos aquí la consola y nosotros para iniciar servidor escribimos Python, llamamos al archivo manage.py y escribimos el comando run server. Cuando presionemos enter, lo que nos va a levantar es un servidor de desarrollo. Hay que tener muy en cuenta esto, ya que es un servidor de desarrollo que está preparado para manejar dos tipos de peticiones. Las peticiones que son necesarias para servir o para mostrar archivos CSS, archivos de JavaScript, imágenes, etc. Y también las peticiones como tal de consultas a la base de datos, de obtención de información a través de la lógica de nuestro sistema, etc. Por eso es un servidor de desarrollo, no es uno dedicado cuando ya llevemos a producción. Eso ya lo vamos a ver mucho más adelante, pero hay que tener en cuenta que cuando levantamos este servidor, es un servidor de desarrollo. Aquí vamos a ver ciertos mensajes que es importante reconocerlos. Lo primero es que nos está mencionando que estamos viendo que le comienza a verificar si hay unos cambios y dice, el sistema ha identificado ningún problema y dice, hay 18 migraciones que no se han aplicado y que puedes aplicarlas con el comando python manage migrate. Y luego nos sale la fecha, la hora, la versión de Django que se está utilizando, el archivo de settings de configuración que se está utilizando dentro del proyecto, en este caso. Luego nos está mostrando, en este caso, que se está empezando el servidor de desarrollo está en esta URL y que para detener el servidor lo hacemos con esta opción. Entonces, si yo quiero detener el servidor, presiono Control C y el servidor se detiene sin ningún problema. Entonces voy a volver a iniciar el servidor y ahora vamos a ver cómo quitamos esto de las migraciones. Hay que entender algo. Cuando mencionamos el archivo de configuración en el archivo settings de nuestro proyecto, que lo voy a traer aquí para que lo podamos recordar y ver. Entonces dijimos que en el archivo de settings, aquí abajo, tenemos algo llamado install apps o las aplicaciones instaladas que vienen por defecto. Estas aplicaciones tienen sus migraciones. ¿Qué es una migración? Se preguntarán. Pues una migración no son más que tablas para la base de datos. Es decir, tablas que ya vienen preparadas para que se aplique toda esta preparación, esta configuración en la base de datos y se creen estas tablas. Al crearse estas tablas, se permite ya trabajar con cierta información que nos está ofreciendo Django como tal. Entonces, antes de poder acceder al sitio de administración de Django, tenemos que aplicar estas migraciones para que todo funcione correctamente. Porque para acceder a este sitio necesitamos tener un usuario y una contraseña. Y aquí tenemos algo importante, que es django.contrib.out, que son la parte de manejo de usuarios por defecto que trae Django, junto con django.contrib.sessions, que son las sesiones que él maneja. Entonces tenemos que aplicar estas migraciones. ¿Y cómo lo vamos a aplicar? ¿Y en qué base de datos va a funcionar todo esto? Pues, y viene el truco. Cuando vimos la configuración dijimos que por defecto viene configurada una base de datos llamada SQLite. Esta que ven aquí. Entonces, como viene por defecto, yo puedo detener mi servidor y para aplicar migraciones normalmente hay que hacer dos comandos. Vamos a ir aprendiéndolos poco a poco cuando lleguemos a modelos. En este caso, la misma que subimos. Aquí mismo nos decía que para aplicar estas migraciones escribimos el comando python manage migrate. Entonces eso es lo que voy a hacer. Python manage migrate. Vamos a ver cómo él va a empezar a aplicar todas estas migraciones en la base de datos. ¿Ven? Corriendo migraciones. ¿Para qué? Para todas las aplicaciones que son estas de aquí que acaba de reconocer.
Una vez que hayamos hecho esto, vamos a limpiar, vamos a hacer Python manage run server otra vez y ya no me va a aparecer ese mensaje de que hay migraciones pendientes por aplicar. Y esto se debe básicamente a que ya hemos aplicado las migraciones iniciales que nos trae Django por defecto. Entonces ahora ya podemos ir aquí a nuestro navegador y hacer lo siguiente. Aquí en la consola dice que el servidor de desarrollo está en esta URL. So yo la puedo copiar, la voy a pegar y efectivamente me sale esta pantalla que ustedes están viendo. ¿Esto qué es? Esto es la pantalla de bienvenida de Django. Cuando uno levanta el servidor por primera vez y Django detecta que no hay otro template configurado, otra configuración más que la inicial, él muestra esta pantalla como bienvenida diciéndote la instalación de Django funcionó correctamente y te da un mensaje que dice aquí que tú estás viendo esta página porque debug está en true en tu archivo de configuración y no hay nada configurado en tus URLs. Recuerden que el debug true, cuando lo vimos en el archivo de configuración en el video pasado, lo que hace referencia es que podemos ver todos los errores y toda la configuración que está solamente en modo desarrollo. Por eso es que podemos ver toda esta información. Y ahora, ¿cómo accedo al sitio de administración? Te preguntarás. Pues es bastante sencillo. Vamos a ir aquí a la barra de navegación y voy a escribir /admin. Aquí esta URL, yo presiono Enter y me va a salir este login. Esto no me lo estoy inventando. Cuando vimos aquí el archivo de URLs, había una configurada que decía admin. Y esa hace referencia a este sitio de administración. Pero como verán, aquí necesitamos un usuario y una contraseña. Usuario y contraseña que actualmente no tenemos. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar este usuario y contraseña? Pues tenemos que crearnos un usuario. Y ahora, ¿cómo creamos un usuario? Pues para eso hay que seguir algunos pasos que vamos a ir viendo poco a poco.